El tema que nos ocupa en este mes es el tema de agradar a Dios. Le decía el día de ayer y se lo reitero hoy, hay cristianos que vivieron muchos años yendo a una iglesia, pero nunca se preguntaron, ¿estaré yo agradando a Dios? Nunca. Por lo mismo que hemos venido estudiando, que no se nos enseñó a tener una comunión directa con Dios a través del Espíritu Santo, pues muchos cristianos nunca se dieron cuenta si lo que estaban haciendo estaba bien. Ellos consideraban que estaba bien, porque tomaron conceptos, escúcheme, tomaron conceptos que no eran bíblicos de otras personas, de experiencias de otras personas, y pensaron que vivir así como ellos vivían agradaba a Dios. Y resulta que no. Es importante que todos nosotros siempre nos estemos preguntando, hombre, ¿yo agrado a Dios con lo que hago? ¿Yo agrado a Dios con lo que pienso? ¿Yo agrado a Dios con lo que soy? Porque de esa manera siempre le estamos dando lugar al Señor para que nos muestre cosas, para que nos diga, mira que esto está mal, mira que esto no está bien, no sigas haciendo esto, no sigas pensando en esto, no sigas deseando aquello. Y es algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Empezamos estudiando algo que ha sido, pues no controversial, pero sí ha tenido varios conceptos a la hora de ser enseñado. Y es lo que pasó con Caín y Abel. Caín, el primogénito, no sabemos por qué desarrolló una mala disposición de ánimo contra Abel, un aborrecimiento contra Abel, de tal manera que cuando se acercó a ofrecer una ofrenda delante del Señor, el Señor que mira el corazón, ¿qué es lo que mira Dios? Dios que mira el corazón, no le agradó Caín, no le cayó bien lo que había dentro del corazón de Caín y por consiguiente no le agradó su ofrenda. Y se lo dijo, Caín, no me gusta, no me gustas tú ni me gusta tu ofrenda. Y él se enojó, él se llenó de enojo. Dice la Biblia que se encendió en furor, en ira, decayó su semblante, se enojó de tal manera que dijo, voy a quitar de en medio a mi hermano para que deje de ser un estorbo. Venga, analicemos esto porque creo que en alguno de estos viernes que estamos hablando de la amargura que nace del rechazo, esto se da es en las familias. En las familias es que se desarrolla este resentimiento que viene de la amargura que es producida por el rechazo. Y se da así, los hermanos que crecen juntos, pero uno es menor que el otro, uno es mayor que el otro, y el mayor pretende que al menor se le exija lo mismo que se le exige a él. Si a él lo ponen a hacer alguna función, lo ponen a hacer algún oficio, dice, ay, ¿por qué no ponen a...? Pero tiene 5 años menos que tú. Tienen 4, no, que qué va, que es el preferido. Recuerden que Abel era el menor y puede ser que por alguna situación de esas de manejo en el hogar se sintió como abusado, sintió que al otro lo preferían. Y recuerde que hemos estudiado que cuando alguien percibe preferencia hacia otra persona, él se va a sentir rechazado, ella se va a sentir rechazada. Lo importante de ahí es lo que empezamos a estudiar el día de ayer. El agradar al Señor tiene que ver con muchas cosas que vamos a estudiar si el Señor nos lo permite. Sin embargo, esta introducción al tema he querido como enfocarla en cómo no puedo agradar a Dios. ¿Cómo no puedo agradar a Dios? Y es lo que quisiera que habláramos un poco hoy. Si vamos a hablar de agradar a Dios, tenemos que saber cómo no agradarlo. ¿Cómo no puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo yo no puedo agradar a Dios? Y le voy a decir algo bien claro. Le voy a decir algo bien práctico para que usted entonces medite en esto. Mientras que en mi vida haya amargura, un nivel de amargura suficiente como para no estar en paz con alguien en esta tierra, oiga estas palabras que para muchos suenan como extremistas. Nunca podré agradar a Dios.
Mientras que la amargura en mi corazón sea lo suficientemente abundante como para tener dificultades con una sola persona en esta tierra, jamás podré agradar a Dios. Yo le recuerdo un texto que vimos ayer, Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos. ¿Con cuántos? Menos con su marido, menos con su esposa, con su mamá, con ese hermano cansón que tiene, con el cuñado, con la suegra. Eso tiene que quedar muy claro. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le hacía una pregunta a un hombre con un nivel de amargura muy alto. Él reconocía que no podía perdonar a su hermano en sangre. Y decía que él no lo iba a perdonar jamás y que Dios lo entendía. Dios lo entendía. Porque el daño que su hermano mayor le había hecho era terrible. Y yo le hacía esta pregunta. ¿Tú crees que todos tus ayunos, todas tus oraciones, todo ese servicio que tú prestas para el Señor en la congregación donde estás, le es suficiente a Dios para dejar de mirar el aborrecimiento que tienes por tu hermano? ¿Crees que Dios te podrá mirar como una persona santa? Y él decía, yo no sé qué piense usted, pastor, pero yo ayuno, yo me santifico, yo. Le volví a repetir eso. Le dije, nunca podrás estar agradando a Dios mientras que aborrezcas a tu hermano. Jamás. Y aunque no fuera tu hermano, aunque fuera el vecino, aunque fuera el de la esquina, mientras que tengamos algo en contra de alguien, jamás podremos agradar a Dios. No, pastor, usted es muy extremista. Usted es muy extremista. Se lo compruebo por la Biblia. Yo le leí la palabra, le leí los textos y él decía que no. Él decía, no, pastor, no. Es que nadie sabe. Nadie sabe lo que yo sufrí por ese muchacho, por ese hombre. Nadie sabe. Y en eso se refugiaba. Entonces dice la Biblia que al no estar en paz con alguien, el 15 dice que eso es, oiga, que la razón de eso es una amargura que hay en el corazón. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No alcanza la gracia del Señor, se pierde, no se salva, se condena, solo por no estar en paz con todos. Y al no estar en paz con todos, no hay santidad. Escuche esto, póngale atención. Y yo entiendo, hermano, yo entiendo que a nosotros no nos enseñaron completo, el evangelio completo. Y que hace algunas décadas era tan normal que un pastor desde el púlpito, desde la tarima, como usted la quiera llamar, hablara de santidad, pero expresara su odio, su aborrecimiento por alguien. Podría ser que fuera malo o que él sencillamente lo calificara de malo. Claro. Un ministro no podía prosperar en la congregación donde lo pusieron. Ya llevaba 2 años y me llamó y me dijo, Pastor Héctor, yo quiero que venga aquí a la congregación y me pueda ayudar. Yo soy una persona que visito, yo ayuno, es más lo que mantengo en ayuno que lo que estoy comiendo. Yo oro incansablemente. Esa congregación llegó a ser de 120 personas. Hoy tengo 35 y no crece. Yo le oré al Señor y como 2 meses después fui allá. Y le dije al Señor, Señor, yo sé que tú quieres ayudar a mi hermano. Yo sé que tú quieres hacerle el bien. Dile a él o dime a mí qué es lo que está pasando. Pues desde que entré a esa congregación, el Señor me dijo, desde allá se murmura del pastor
que ya no está. Esas fueron las palabras del Señor. Desde allá. Y yo volteé a mirar y era la tarima, era el púlpito. Desde allá se murmura del pastor que ya no está. Y de una vez le dije, venga, pastor. Usted habla bastante del pastor que salió. Pues no mucho, me dijo, no mucho, pero pastor, yo no le voy a ocultar el delito a nadie. Ese hombre hizo, ese hombre dijo, ese hombre se gastó un dinero. Ahí está. Ahí está. Hermano, de esa manera Dios no lo va a poder prosperar jamás. Jamás. Porque no estás agradando al Señor. Póngase a enseñar del Señor. Póngase a predicar de Cristo. Olvídese de lo que pasó ya. Que se llevó a, bueno, gloria a Dios. Existen más personas que pueden llegar, pero no se ocupe de eso. Él lo entendió, gracias a Dios. Y eso lo tenemos que entender nosotros, iglesia. Yo le estoy diciendo, como introducción a este tema de agradar a Dios, que mientras que nosotros tengamos algo en contra de alguien, nunca vamos a agradar a Dios. Jamás vamos a agradar a Dios. Y miremoslo, no miremos muchos textos, pero miremos la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan. Vamos a mirar el capítulo número 2, en el capítulo número 2, el versículo número 9. 9, 10 y 11. Vamos a leer siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Léalo conmigo, dice la palabra. El que dice que está en la luz, ¿cuántos estamos en luz? Dígalo con seguridad, amén. Eso. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. La palabra aborrecer, escúcheme, dice amar menos. Sí, yo lo amo, pero menos que al otro, menos que a este, menos que a mi papá, menos que a mi mamá. Es que me ha hecho unas. Eso es. Pero también el aborrecer alcanza al odio, al resentimiento, al aborrecimiento. Alcanza. Entonces está diciendo la Biblia, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La palabra, oiga, tinieblas es penumbra, no ve por dónde va, oscuridad, oscuro, tinieblas. Y una persona que está en tinieblas, ¿puede tomar buenas decisiones? No. ¿Puede hablar lo que es bueno? No. ¿Puede agradar a Dios? No. No puede. Entonces lo primero que se le debería enseñar al cristiano, y cuando yo hablo de lo primero que se le debería enseñar al cristiano, estoy diciendo, es lo primero que se debería enseñar en las escuelas. Y si usted no está en las escuelas, yo se lo enseño desde aquí. Pero debería ser la primera enseñanza, junto con otras muy importantes, que estén a la orden del creyente, a la orden del nuevo cristiano. Paz con Dios, paz con los seres humanos y paz con nosotros mismos. De otra manera, nunca podríamos agradar a Dios. Entonces, piense en esto. El tiempo del Evangelio hace algunas décadas, hace algunos años, era sencillamente una guerra con el ser humano, una guerra con el hombre. Hermano, usted y yo tenemos guerra, pero no contra sangre y carne, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay que saber hacer esa distinción, hay que separar muy bien el ser humano por el cual Cristo murió de los demonios que lo pueden estar usando. Yo se lo he dicho, se lo repito, aprenda a hacer la diferencia. Cuando usted vea a un endemoniado, diga con voz audible: Padre, yo a ese hombre, a esa mujer la quiero servir, al endemoniado. Padre, yo amo ese hombre, esa mujer, por ser creación tuya y por tu propósito de hacerlo salvo. Pero los demonios que la están usando, los demonios que la están oprimiendo, están bajo mi autoridad. Dígalo duro. Y los demonios se van a dar cuenta que usted conoce la verdad. Pero cuando uno va en contra del hombre,
Cuando uno confunde al demonio con el endemoniado y mira a la persona con aborrecimiento y reprendes al hombre, no al demonio, y muchos se van a maltratar el ser humano. No, hermano, no. Entonces, hace muchos años era una guerra contra el hombre, era una guerra de ser humano a ser humano. Y se hablaba mal del ser humano y se calificaba mal al ser humano y se aborrecía al ser humano. Escuche, y los mismos pastores, en mi tiempo, no hace mucho, 26 años, en mi tiempo a mí me decían, esas personas que pasan por allí vienen de tal congregación cristiana, no las salude, eso es una doctrina de error. Pero a mí la Biblia me dice que salude hasta al malo, que salude a todos, porque si saludo solamente a mis hermanos, ¿qué demás estoy haciendo? Eso hacen los impíos. ¿Sí dice la Biblia así o no? Pero a nosotros nos enseñaban, no los salude. No, 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 no. Entonces, con esa instrucción solamente, el resto lo hacía uno. Uno lo que hacía era que los veía, mira, ahí vienen esos crispinos, crispetos. A nosotros no nos dijeron que habláramos mal de ellos, pero al decirnos que no los debíamos saludar, porque manejaban una doctrina errónea, el resto lo poníamos nosotros. Esos engañados, esos crispinos, crispetos, cristianos mentirosos. Y nos enseñaban a aborrecer. Escuche, nos enseñaban a hablar mal de los demás. Que los únicos bonitos éramos nosotros, que los únicos en la verdad éramos nosotros. No, hermano. Y entonces, ¿en dónde nos metían? En el problema con Dios de no agradarle, de no agradarle. Yo cada vez que me acuerdo, me duele. Por ahí en el año 2005 conocí unos CDs que contenían algunos videos que hablaban mal de muchos ministros. La gran mayoría de ellos hoy siguen vigentes, siguen salvando almas. Dios los sigue usando. Y una congregación, una denominación, repartió miles de esos CDs, haciéndole mala propaganda a muchos ministros internacionales. Y yo le dije a un pastor, ustedes no saben lo que hacen. Ustedes se están apartando ustedes de Dios por ocuparse de algo que solamente Dios se puede ocupar. Dios es el que decide quién le agrada y quién no le agrada. Dios decide a quién quitar y a quién poner, no nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos a hablar que fulano de tal, que tal doctrina, que tal ministro de tal parte, que es un hijo del diablo, que yo no sé qué, que es de los Illuminati, que, ay hermano, esa sí es la mayor expresión de la ignorancia. Porque sencillamente estamos determinando no agradarle a Dios. No podemos agradar a Dios si tenemos algo en contra de alguien, por pequeño que esto sea. Si amamos menos a alguien porque no es de nuestra familia, y a nuestra familia la ayudamos con toda, pero al que no es de nuestra familia no nos importa lo que está pasando con él, con ella, no nos importa el trabajo que está pasando, no, hermano. Eso sí es bien delicado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No va a tropezar porque le agrada a Dios, porque Dios le va a aparejar todas las cosas, porque Dios le va a abrir las puertas, porque Dios le va a ayudar a arreglar los problemas. Y lo que no pueda hacer yo, Él lo hace. ¿Qué pasó? Claro, hermano. El que ama a su hermano, el que le desea el bien y le hace el bien a su hermano, y aunque no sea su hermano. Alguien me decía que por qué nosotros íbamos a repartir la acción social, remesas, guayos y uniformes, a gente no inconversa, a gente no cristiana, a gente inconversa. Y yo le preguntaba a esa persona, ¿usted me quiere decir que Dios no está de acuerdo con que ayudemos a los que no son cristianos?
Me decía, es que me genera mucha duda que ustedes ayuden gente que no sean cristianos. Ve, el Señor ayudó tanta gente que no era israelita, tanta gente, ayudó tantas personas que no tenían la fe de los israelitas, pero nadie se fija en eso. Hermano, el verdadero Hijo de Dios le hace el bien a todos. A aquellos que puede alcanzar con el bien, se lo hace. Y no se pone a discriminar. ¿Y usted a qué iglesia va? ¿Sabe? Porque el que discrimina solamente con la denominación que no le gusta, dice, no, yo no lo ayudo porque es que usted va a tal parte y a mí los de allá no me gustan. Hermano, ¿eso qué importa? ¿Por qué nos ocupamos nosotros de eso? Eso no es ocupación nuestra. Usted y yo deberíamos tener el deseo de hacer el bien a todos en esta tierra. Y en el momento de tener la oportunidad de hacer ese bien, no dudarlo, hacerlo. Hola, hacerlo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano, otra vez, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tanto tiempo, hermano, tratando de que una señora con 25 años de evangelio entendiera que su enfermedad, que su artritis, que el cáncer que le empezó, era a causa del odio que ella le tenía a una nuera. No era la que yo quería para mi hijo, no era esa. Uy, pero era una cosa horrible. Y las hijas me buscaron para que ayudara a su mamá. Cuando yo hablé con ella, me di cuenta que ella se sentía en el derecho de odiar, de aborrecer a su nuera y de desearle lo peor, porque según ella había sido ramera, porque según ella se la jugaba al hijo, porque según ella era lo peor de lo peor. Y la nuera, feliz, contenta, disfrutando de la vida con el hijo de esta señora, y la señora, disque cristiana, 25 años, amargada, enferma, ya casi no se podía parar de una silla y blasfemaba porque reclamaba a Dios que por qué la tenía así. ¿Y sabe qué era lo último? Lo último es que ella decía que la nuera le estaba haciendo brujería y que por eso ella estaba así, con tanto dolor en los huesos. Y no quería aceptar que era la amargura, que no estaba agradando a Dios con su aborrecimiento por su nuera y que por consiguiente Dios no la podía sanar, algo que le corresponde a usted y a mí, que nos pertenece como derecho legal, la sanidad y todas las bendiciones del Señor. No, ella no lo podía disfrutar, pero no entendía. Mujer, usted no está agradando a Dios. ¿Cómo no voy a estar agradando a mi Señor si yo me levanto todos los días a orar y yo ayuno casi todos los días? Pero cada vez me siento más mal porque le estás haciendo buñuelos al diablo, le dije. Ahí en ese pedacito sí se enojó, se ofendió. Sáqueme este pastor de aquí, le dijo a las hijas. Pero nunca va a tener que decir que no le dijeron la verdad. Nunca va a poder en la eternidad decir, pues a mí me visitó un pastor calvito él, y él no me dijo nada de eso. No, yo se lo dije, y se lo dije tal como estaba. No, listo. Eso es así, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, para poder hablar de cómo agradar a Dios o del agrado que debemos generar en Dios, también es bueno saber que nunca, oiga, podemos estar haciendo lo que sea. Podemos estar ayunando, por cierto, hoy es el primer ayuno de los 40 días que ya estamos viviendo en este lugar. Resulta que hay personas que sirven en una congregación y se esfuerzan y creen que eso es suficiente, o que todo el ayuno que hacen es suficiente para que Dios tenga que agradarse. Yo un día dije algo que causó, bueno, yo he causado mucho
mucho conflicto en el pensamiento tradicional cristiano. Escuche, el ayuno por sí solo no agrada a Dios. No. El ayuno tiene que ser un ejercicio espiritual determinado para agradar a Dios, para que Dios haga conmigo a través de ese ayuno lo que Él quiera, para que desate ligaduras de impiedad, para que quite cargas de opresión de mi vida, para que me dé la capacidad de perdonar y yo pueda dejar ir libre a los quebrantados, para que se pudra todo yugo en mi vida. Pero una persona que ayuna, después de haber decidido que no va a perdonar a esa mujer, que la tiene que ver, pues la tiene que ver en la cochina. Y uy, es que pastor, ¿cómo pretende usted decirme si esa mujer me tiene aquí? No, aquí te tienes tu amargura. Tú eres la culpable de estar aquí postrada. El dolor que tienes en los huesos es culpa tuya. Es culpa del odio, del aborrecimiento, de la amargura que tienes con esa mujer. Perdónala. Pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Bueno, listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, mientras que no estemos en paz con todos, no podremos agradar a Dios. Si hay algo en nuestro corazón, algo como la mala disposición de ánimo contra alguien, nunca podremos agradar a Dios. Escuche, nunca podremos agradar a Dios. Capítulo 3 de esta misma carta de Juan, versículo 15. Primera de Juan 3:15, dice la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tremendo. Por eso el Señor en Mateo 5 dice, oíste que fue dicho, no matarás. Y el que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano, el que se enoja con su hermano, enojado no más, ya inició el camino al homicidio. Porque aunque sea en su corazón va a desear verlo mal, verlo muerto. Y aquí, eso lo dijo el Señor Jesús. Pablo lo confirma. Juan lo está confirmando. Juan dice, todo aquel que no ama a su hermano como lo debe de amar, es homicida. La palabra homicida no es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Es matar. Es cometer homicidio. Eso. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si yo le estoy diciendo que el hecho de aborrecer a uno solo no me permite agradar a Dios, que ningún amargado puede agradar a Dios, se lo estoy confirmando con la Biblia. Le he leído Hebreos 12, 14 y 15. Estoy leyendo primera carta de Juan 3, 15, donde dice que ninguno que aborrece, que ama menos a su hermano, a su hermana, a alguien en esta tierra, puede tener vida eterna permanente en él. No, es homicida y eso lo hace desagradable a Dios. Gracias al Señor que ya pasó ese tiempo donde los cristianos se daban el lujo de aborrecer y de desearle el mal a otro. Eso no me deja agradar a Dios. Tengámoslo muy claro. Capítulo 4 de la misma carta. Juan, el hijo del trueno, el que arreglaba las cosas a golpes, entendió tanto el principio, la esencia del cristianismo, que él es el que dice, no, ninguno que no ame a su hermano tiene vida eterna permanentemente en él. No. Capítulo 4, versículo 20 de la primera carta de Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Qué importante que nosotros tomáramos la decisión de ser muy sinceros, primeramente con nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque es verdad. Sobre esta tierra hay mucho conflicto. Y no digo, hermano, que usted tenga razón o yo tenga razón de meterme en el conflicto. No. Pero en esta tierra nos rodea el conflicto, nos rodea el conflicto. El problema es, ¿usted se deja meter en el conflicto?
¿Usted se deja meter ahí? Porque le repito, hay personas tan afectadas en su alma, ayer se lo dije y lo expliqué, tan afectadas en su alma que no pueden hacer otra cosa sino responder con gritos a los gritos, con odio al aborrecimiento de otro. Se dejan ofender por cualquier cosa que le digan. Y ya ofendidos se sienten con el derecho legal porque perciben injusticia. Se sienten con la autorización y el derecho legal a insultar, a maldecir a otros. Eso no debería ser en nosotros. No. Si eso pasa en alguno de nosotros, es necesario que hagamos un recuento en el estado de nuestra alma. Porque esa alma sí no se va a salvar, hermano. Nunca. Jamás Dios te va a decir, buen siervo fiel, pasa, entra en el gozo de tu Señor. Jamás. Nunca. Y siendo nosotros muy conscientes de eso, entonces vamos a trabajar en ser libres de la carga, en ser libres del aborrecimiento, en ser libres de la mala disposición de ánimo. Es que solamente con que usted le tenga mala disposición de ánimo a alguien, ya es necesario que usted se corrija. Se corrija, hermano. Claro, yo veía una persona que me estaba esperando y yo sabía que era para pedirme, hermano, y a mí me daba mal genio. Claro, otra vez. Hasta que el Señor me dijo, no lo mires así. Míralo como una oportunidad de servir a alguien. Ah, bueno. Y cuando ya se excede, yo lo sirvo diciéndole, te aplico segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 en adelante. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y quedo contento porque estoy haciendo la voluntad de Dios y no estoy aborreciendo a nadie. ¿Sí entiende lo que le digo o no? Claro, porque es que ese es el conflicto para muchos creyentes. Sí, pastor, por eso es que yo a mi hijo zángano no lo saco de la casa. No, para nada. Y ahí tengo que endeudarme y todo porque el sinvergüenza ahí está. Pero no, lo que usted dice, pastor, hay que hacerle el bien. No, señor. Espérese, eso no es hacerle el bien. Entendamos, hermano, que a veces no es hacerle el bien alcahuetear. Uno tiene que saber cuándo está haciendo el bien a alguien que lo necesita y cuando uno se volvió partícipe del zángano. No. Usted le hace el bien a ese hijo diciéndole, hijo, ve, consigue un trabajo, vive tu propia vida, te doy tantos días para que salgas a pagar un arriendo, para que mires a ver qué vas a hacer con tu vida. Eso es amarlo, eso es hacerle bien. Eso es ayudarle a que empiece a vivir una vida independiente, una vida responsable. No es amor dejarlo ahí en la casa, haciendo cosas malas en la casa, porque el desocupado nunca hará cosas buenas. No, es que no ha podido conseguir trabajo, qué pesar, qué pecado. No, señor, no. Tenemos que entender eso. Tampoco agrada al Señor el padre alcahuete, no agrada al Señor, no lo agrada. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Listo, entonces cerremos este punto aquí diciendo que nunca ninguno de nosotros podrá agradar a Dios si no está en paz con Dios, en paz con todos los seres humanos y en paz con nosotros mismos. Tendríamos entonces que analizar los otros dos puntos que nos quedan. ¿Cómo estar en paz con Dios? ¿Cómo agradarlo? ¿Y cómo estar en paz con nosotros mismos? Empecemos estudiando un poquito con referencia a Dios. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo para agradar a su Padre? Porque eso fue otra cosa que no estudiamos durante mucho tiempo. El cristiano no estudió que al Señor Jesucristo le tocó padecer para poder aprender a obedecer. Que el padecimiento que usted y yo en este tiempo tenemos que estar dispuestos a vivir es el padecimiento por la obediencia. El padecer por no hacer lo malo, por no dejarnos arrastrar del alma. No es que nos persigan como persiguieron a Pablo, no es que nos azoten como azotaron a Pedro, no es que nos vayan a cocinar allá en la plaza. No, no es eso. El padecimiento del cristiano en este tiempo es
resistir a la tentación que el mundo trae a su vida y decirle al alma no, aunque el alma está diciendo tengo derecho, no. Ese es el padecimiento. Empecemos. El Señor Jesucristo es nuestro modelo para agradar al Padre. Juan, capítulo número 8, el Evangelio. Estábamos en la carta, ahora vamos al Evangelio. Juan el Evangelio, capítulo número 8, versículo número 29. Y vamos a empezar a ver los significados de la palabra agradar. 8:29. Dice la palabra del Señor. El que me envió conmigo está. Juan 8:29, el Evangelio. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, a ver, vaya apuntando usted que es juiciosito, que usted que es juiciosita. Para que el Padre esté con nosotros siempre debemos buscar agradarlo, ¿sí? Y yo creo que usted y yo estamos aventajados en esto, porque los domingos hemos estudiado que el temor de Dios, el temor para no pecar y la práctica de la justicia, de los mandamientos muy pequeños, nos lleva a agradar a Dios. Y que Dios entonces decida permitirnos escuchar su voz para que podamos ser dirigidos totalmente por Él, directamente por Él. Entonces dice el Señor Jesucristo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Señor, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es hacer siempre lo que le agrada al Señor? Pues conocer muy bien su palabra y obedecerla. No es tan difícil. Pastor, ¿qué hago si yo no escucho la voz del Señor? ¿Cómo hago para agradarle? Pues lea la Biblia, apréndase los mandamientos muy pequeños. Todo el Nuevo Testamento está llena de mandamientos. Obedézcalos. Pídale al Espíritu de Dios que le ayude a obedecerlo y Él le va a ayudar. ¿Quién dice amén a eso? Claro. Entonces aquí, la palabra agrada es el 701. El 701 viene del 700, pero leamos el 701, dice, agradable, por implicación, apropiado. Una persona que es apropiada es la persona que encaja, es la persona que está en el momento adecuado, que tiene las palabras sinceras siempre para los demás. Esa persona apropiada es la persona que siempre está para hacerle el bien, que nunca va a decir un despropósito, nunca por su boca va a salir una maldición. No. Dice agradable, por implicación, apropiado. Eso es agradar a Dios. El Señor te mira y descansa, reposa. Dice, ese hijo mío hace mi voluntad. En él tengo descanso, en él tengo reposo, como lo dijo del Señor Jesús. ¿Sí o no? El 700 dice, probablemente de 142, mediante la idea de emoción excitante. Mire la raíz de esta palabra agradar. Mediante la idea de emoción excitante, ser agradable, o por implicación buscar serlo. Y eso me gusta mucho porque usted y yo deberíamos estar siempre en ese propósito. Yo quiero ser agradable al Señor. ¿Cuántos lo quieren ser? Mírelo, dice, mediante la idea de emoción excitante, ser agradable, o por implicación, buscar serlo, agradar. ¿Listo? Este es el Señor Jesús. Seguro de que el Señor, su Padre, tu Padre y mi Padre, nunca lo iba a dejar solo. ¿Por qué? Porque Él siempre buscaba ser agradable al Padre. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. En esta parte, la palabra mi amado, en quien se agrada mi alma, ya no es ni 701 ni 700, es el
2106. 2106. ¿Sabe qué significa? Viene del 2095 y del 1380. Dice, pensar bien de. Pensar bien de. Es decir, aprobar un acto, específicamente aprobado, persona o cosa. Deténgase por un momento aquí, mire, póngale cuidado. Hay un texto en Jeremías que dice, me parece que en Jeremías, no sé si me estoy equivocando, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Pero para que el Señor tenga buenas intenciones con usted y conmigo, pues nosotros tenemos que buscar agradarlo. Escúcheme, porque aunque nosotros seamos muy ignorantes en eso de agradar a Dios, si ponemos en nuestro corazón el deseo de agradarlo, Dios nos va a ayudar a agradarlo. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Pero lo que le decía ahora es verdad. Si nosotros hiciéramos una encuesta entre los más antiguos de la iglesia, le preguntaríamos, ¿usted ha sido consciente de que toda su vida está agradando al Señor? Yo hace muchos años empecé a preguntarle a los hermanos, hermano, ¿usted es consciente de que usted le agrada a Dios? Y usted escuchara las respuestas tan variadas y algunas tan inverosímiles. Hermano, lógico, hermanito. ¿No ve que yo soy un hijo de Dios? Lógico, yo ayuno, yo oro. Y el tipo de un mal genio horrible y que agradaba a Dios. Lógico, hermano, obvio. La gente en otro tiempo ni siquiera sabía que había que agradar a Dios. Pensaba que como era cristiano, iba a una iglesia, ayunaba y oraba, ya estaba por descontado, que todo lo demás Dios lo aceptaba, que todo lo demás ya estaba automáticamente aprobado. No, hermano. Pensar bien de, el Señor piensa bien de usted y de mí. Uy, 3 apenas. Que el Señor piensa bien de nosotros. Aprobar un acto específicamente aprobado. Pero vamos a mirar lo que significan estas dos palabras. Esta palabra, eudoqueo, viene de dos palabras. La 2095, que dice bueno, bien, bueno. Solo eso. La 2095, que es significa bueno. Es un adverbio, bien, bueno. Listo. Pero nos vamos al 1380, acuérdese bien. El 1380 dice, forma prolongada de un verbo primario, doqueo, usada solo en un alternado en ciertos tiempos, que significa pensar. Ahí está. Por implicación, parecer. Verdadera o inciertamente, pensar. Entonces aquí comprobamos que el primer significado es verdad, pensar bien. Agradar es pensar bien. Dios no pensó bien de Caín, no pensó bien, porque le vio su corazón dañado. Pero de Abel pensó bien, dijo, este está en paz, este está tranquilo, este tiene la capacidad para perdonar, y pensó bien de Abel, no de Caín. Así que esto es lo que pasa con el Señor Jesucristo. Importante entonces en este punto, para que concluyamos este pedacito aquí, importante que nosotros nos demos cuenta, primero, que yo debo preocuparme y esforzarme por agradar a Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Segundo, que si tengo algo contra alguien, este es en el primer punto, ya miraremos con Dios, con nosotros mismos. Segundo, que si tengo algo contra alguien, que si tengo una mala disposición de ánimo, que si le tengo pereza a ayudar a alguien, que si hay en mi corazón aborrecimiento por algo que alguien me hizo porque no he logrado perdonarlo, en ese estado nunca podré agradar a Dios. Haga lo que quiera. Y el Señor me decía que es importante que nosotros sepamos que yo enseñara esto, porque mucha gente se esfuerza haciendo cosas. Sí, hermano, no solamente ayunando, no. Ayunando, orando, vigilando,
dando ofrendas para la iglesia, que no está mal, está bien, pero si lo hace desde un punto de vista que pueda agradar a Dios. Pero no puede agradar a Dios, ¿sabe por qué? Porque tiene odios, tiene resentimientos, tiene una amargura terrible. ¿Qué se ganaban en el tiempo de los profetas y de los apóstoles, hace más de una década? ¿Qué se ganaba un hermano, una hermana de la congregación? ¿Qué se ganaba escuchando la voz de ese profeta que le decía: usted va a sembrar, usted va a pactar ahora por algún motivo, por la restauración de un hijo, por la restauración del hogar, porque la empresa se le pusiera grande? Ellos tenían una cantidad de cosas. Usted va a pactar ahora, pacte tanto, no importa cuánto diera, 10 millones, 5 millones, lo que sea. Oiga, ¿qué podría alcanzar esa persona si por otro lado, aunque diera dinero, tenía odio, no había podido perdonar a aquella persona que le hizo daño alguna vez? Y por eso es que mucha gente se decepcionó y se fue para el mundo hablando mal. Por eso, porque no lograríamos nada. Hacer tantas cosas cuando no agradamos a Dios. Empecemos por ahí. Empecemos por darnos cuenta, por ser conscientes si estamos agradando o no estamos agradando a Dios. ¿Quién dice amén a eso?